Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En este caso vamos a estar hablando de 7 futbolistas que eran figuras en el fútbol argentino, futbolistas bastante reconocidos acá en la Superliga, bueno, en su momento lo que era el fútbol argentino por llamarlo de algún tipo de manera, y que se terminaron yendo sorpresivamente quizás, bueno, cada uno habrá tenido sus motivos, a ligas que la verdad se pueden catalogar como ligas de mierda, o sea, ligas que no son competitivas o ligas que no son de las más importantes y que todos sabemos que el 95% de los jugadores se termina yendo a esas ligas por el dinero que les termina sirviendo. Pero al fin y al cabo son futbolistas que eran muy buenos, que tenían un muy buen momento en algunos casos o en otros por lo menos eran reconocidos y que se terminan yendo a ligas que, al menos en mi opinión, eran inferiores para el nivel que podían demostrar estos. Así que nada, espero que les guste la idea del video. Van a ver jugadores bastante recientes, otros no tanto, pero bueno, todo más o menos entre los últimos 10 años. Que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en Twitch y sobre todo en Instagram, que es la que más utilizo. Y que me sigan en mi segundo canal que tiene el link en la descripción, que es ST James Tennis, si les gusta también el otro deporte. Así que nada, arrancamos con el video. El primero de los casos que vamos a estar hablando es el de Cristian Pavón. Como estarán viendo en la miniatura, es uno de los más recientes, es el que termina motivando más o menos la idea del video, que como todos sabemos se termina yendo a la MLS a jugar a Los Ángeles Galaxy. Realmente el momento de Pavón era pésimo, en Boca no hay ningún tipo de duda, pero entiendo yo que un futbolista que hace un año está en la selección, que hace un año era una de las figuras de Boca, y que además es muy joven, tenía un potencial como, no digo para ir a un equipo importante de Europa, ni mucho menos, ni para los 50 palos que se hablaban, pero sí para ir a un equipo como los que se venían especulando, de mediana o mitad de tabla en el fútbol europeo, como puede ser el Bordeaux de Francia, como puede ser el Porto de Portugal, equipos que no son de las mejores ligas, equipos que no son los más competitivos, pero sí equipos importantes. Finalmente se terminó yendo a Los Ángeles Galaxy, el futbolista que debutó en Talleres por el año 2013, después de un año allí, Boca lo pagó 14 millones de pesos, que hoy en día no es nada, porque con lo que está el dólar, bueno, al fin y al cabo, se fue a préstamo a Colón, volvió a jugar a Boca, estuvo allí entre el año 2015 y el año 2019, 128 partidos, 32 goles, su mejor momento entiendo yo, el año pasado de la mano de Guillermo, cuando inclusive llegó a jugar con la selección argentina en el Mundial, y después de varias ofertas que se especularon, que 50 millones, que 30, que 20, finalmente Boca no lo logró vender, y para no quedárselo porque no iba a tener lugar con Alfaro, terminó negociando una salida al equipo justamente de Guillermo que lo quería, que es ahora Los Ángeles Galaxy de la MLS, el equipo de Zlatan, le dieron la camiseta número 10 que tenía Zlatan, a cambio de 2 millones de dólares por el préstamo de un año y una opción de compra que ronda más o menos los 20 millones de dólares, pero bueno, habrá que ver qué pasa al correr de estos días. Vamos a suponer que el de Pavón no te cierra, claramente el del Piti Martínez es un caso de manual de esto que estoy hablando, un futbolista de un excelente nivel, porque Pavón estaba en un mal nivel hoy en día más allá del potencial y lo que podía ser como futbolista, pero el Piti venía a ser jugador, o venía a ser seleccionado mejor jugador del fútbol argentino, venía a ser la gran figura de River para que sea campeón de la Copa Libertadores. E increíblemente el Piti, en vez de esperar una oferta un poco más interesante, se había especulado no de grandes equipos, pero sí, no sé, del Sporting de Lisboa de Europa o lo que sea, se terminó yendo al Atlanta United. No sé por qué, porque no puedo entender cómo el Piti no puede tener ofertas y si las tenía Pavón. Al margen de eso, el futbolista surgió en Huracán, que había estado allí en la B Nacional. River lo compró por esos famosos 40 millones de pesos. Jugó en River entre la temporada 2015-2018, 163 partidos, 35 goles. Y después, en realidad lo que se dice es que había una promesa de oferta por parte de Donofrio al Piti de que lo iban a vender para, obviamente, que gane más dinero, para que le mejoren el contrato. Y la única oferta que terminó cerrando fue la del Atlanta, que a River le pagó cerca de 13 millones de euros, pero no le quedó ni cerca de esa plata a River, le quedó algo así de entre 9 y 10. Y el Piti se fue al Atlanta United, que hoy en día no está teniendo ni muy buen rendimiento, no es muy tenido en cuenta por el técnico y se vive peleando, así que claramente, por lo menos por ahora, fue una mala decisión. Muy similar al caso del Piti, se fue al mismo equipo, se fue a la misma liga, venía a ser campeón con su equipo, venía a ser una de las grandes figuras. Ezequiel Barco, Independiente al Atlanta United, también es una decisión muy poco entendible, por lo menos desde lo futurístico, con el agravante encima de que el Piti tiene 24 años y Barco tenía, bueno, cuando se fue 18, 19 creo, si no me equivoco, o sea que realmente es peor todavía porque es un pibe con muchísimo potencial y muchísimo futuro para explotar. Debutó muy joven en Independiente en el año 2016, jugó allí entre el 2016 y 2018, 56 partidos, 8 goles, yéndose como una de las grandes figuras después de salir campeón en el Maracaná de la Copa Sudamericana de la mano de Holland, pateando el penal, además en el Maracaná para que obviamente Independiente termine saliendo campeón. Muy joven, se especulaban con ofertas mucho más interesantes, finalmente apareció el Atlanta United, que en ese momento era dirigido por el Tata Martino, y puso la plata que quería Independiente, que eran cerca de 15 millones de euros, y se llevó a Ezequiel Barco.
La primera temporada le costó un poco adaptarse, hoy en día está bastante más adaptado, 46 partidos, 9 goles, sigue siendo una de las grandes figuras, una de las grandes promesas o futuro que tiene el fútbol argentino en general, pero digamos que llamó mucho la atención que un futbolista de este nivel, que lo venían observando equipos importantes de Europa, finalmente decida irse a una liga como la de la MLS. Para salir un poco de los casos más recientes y salir también de lo que es la MLS, vamos a hablar del caso de Mauro Zárate. Mauro Zárate quizás en cuanto a la historia es un poco similar, un pibe muy joven que debutó por el año 2004 en Vélez con apenas 17 años. La última temporada jugó allí la primera etapa entre el 2004 y 2007, fue una locura. En total en 99 partidos marcaría 28 goles, siendo una de las grandes promesas del fútbol argentino. Lo vino a buscar el Al-Sadd del fútbol catarí y pagó cerca de 16 millones de dólares. Tan pero tan mal le fue en ese paso que tuvo, que él muchos años después diría que se arrepintió de dar ese paso en falso, que jugó nada más 6 partidos y marcó 4 goles a lo largo de 6 meses, no se pudo adaptar a la vida allí, por lo cual rápidamente se fue a jugar al Birmingham, después pasó a préstamo por la Lazio, llegó al Inter, que quizás es el techo más alto que tocó a lo largo de su carrera, volvería en el 2013 a jugar a Vélez a préstamo, después pasaría por el West Ham, por el QPR, por la Fiorentina, por el Watford, sin mucha importancia, llegaría al Al-Nassr de los Emiratos Árabes Unidos, tendría su tercer paso por Vélez en el año 2018 y finalmente, como todos sabemos, la famosa traición, entre comillas, como la consideran los hinchas de Vélez, para jugar hoy en día en Boca, siendo un futbolista importante, sí o sí, en el plantel de Gustavo Alfaro, pero bueno, quedó siempre ese caso llamativo muy similar al de Barco, que siendo muy joven, en vez de irse a un equipo importante europeo, se terminó yendo a una liga de mierda, como era en ese momento la Catarí. Otro caso también un poco más reciente, también relacionado con los primeros que venía hablando, es el de Sebastián Driussi cuando se fue al fútbol ruso. Quizás ustedes me dirán, pero el fútbol ruso es una liga semi-competitiva en Europa, una liga no quizás de las mejores, pero mucho más interesante que la MLS, o también mucho más interesante, ni hablar, que la liga de Qatar como si fuese Zárate, pero la realidad es que la liga rusa sigue siendo una liga de poca importancia en lo que es el fútbol europeo, no hay grandes equipos, sí tienen plata, es decir, como pasa en muchas ligas, como pasa en la liga china, pero no sigue siendo una liga importante ni mucho menos, y son jugadores como el caso de Driussi que estaban para jugar en ligas importantes, sin ir más lejos, antes que se vaya al Zenit, que lo pagó un montón de plata, que vamos a estar charlando, tenía ofertas importantes de equipos de Italia, e inclusive el Inter se especulaba que se lo quería llevar. Sebastián Driussi, que debutó en River por el año 2013, había tenido una muy buena última temporada, es una gran dupla con Lucas Alario, 107 partidos, 28 goles. En el año 2017 vino el Zenit ruso y pagó la cláusula de rescisión, que a River era de 20 millones de dólares, no le dejó esa cifra, pero sí le dejó mucha plata. Igualmente River no tenía la intención de venderlo, recordemos que estaba a mitad de Copa Libertadores, pero bueno, no tuvo otra opción, vino el club, puso la plata, Driussi quiso ejecutar la cláusula y se fue. Realmente no le está yendo excelentemente, sí tiene cierta continuidad, pero tampoco la está rompiendo ni mucho menos. Creo yo que él especulaba con, después de un año allí, pegar el salto a un equipo de una liga más importante. No lo ha logrado, e inclusive él varias veces ha dicho que se arrepiente un poco de haber seguido en ese momento de River. Más atrás en el tiempo, volviendo a la época de Mauro Zárate, podemos hablar del caso de Maxi Frasquito Morales. Realmente cuando apareció en Racing por el año 2004, mismo año que debuta Mauro Zárate en Vélez, era una de las grandes promesas que tenía el fútbol argentino, un futbolista excelente que se le veía una categoría y una calidad muy pero muy rara de ver en nuestro fútbol, futbolista que lo que más llamaba la atención también era su altura, muy pero muy chiquitito, menos de 1,68 m si no me equivoco, futbolista que en Racing vistió esa camiseta entre el año 2004 y 2007, 90 partidos, 16 goles, vino a un equipo llamado el FC Moscú, que para que se den una idea, la calidad del equipo, 3 años más tarde, en el año 2010, disolvió y ese equipo ya no existe más, pagó 7 millones de dólares, allí jugó 6 partidos y no marcó ningún gol, y rápidamente retornó a la academia, donde jugó en el año 2008, llegaría a Vélez en ese año después para tener mucha más continuidad y quizás los mejores años de su carrera, entre el 2008 y el 2011, después su salto al fútbol europeo sería en el Atalanta, donde jugó varios años, 5 años en total, después pasaría por el fútbol de México por León, y hoy en día se encuentra jugando en el New York City. Realmente tiene muy buen nivel, es un muy buen futbolista, que como les digo, quizás en el momento en el que estaba en su gran esplendor en Racing decidió irse al FC Moscú, un equipo en el que prácticamente no jugó y era de la Liga Rusa, y después por suerte tuvo un muy buen renacer en Vélez y unas muy buenas temporadas también en el Atalanta italiano. Y otro caso bastante llamativo de entender es el del Pepe San, futbolista que como todos sabemos fue uno de los máximos goleadores de las inferiores de River, pero no debutó allí, debutó en Colón de Santa Fe, después sería superado en este rol de goleador de inferiores por Federico Andrada, debutó en Colón en el año 99, pasaría por Independiente Rivadavia, por Vitória de Brasil, por Defensores de Belgrano, hasta que recién en el 2003 debutó en River, aunque no tuvo mucha continuidad. Pasó a Banfield, llegó después en el año 2007 a Lanús, donde tuvo los mejores años de su carrera, entre el 2007 y el 2009. En el Granate, en 83 partidos marcaría 59 goles, y en este que quizás era el punto de inflexión en su carrera, un muy buen momento, un futbolista todavía de 28, 29 años,
en vez de ir a una liga un poco más competitiva, se terminaría yendo al Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, que pagó 7 millones de euros por su pase. Allí igualmente en 2 años tendría muy buenos números, 49 partidos, 41 goles, prácticamente un gol por partido. Llegaría a Deportivo La Coruña, donde no jugaría bien para nada, pasaría por Tijuana, después un bache claro en su carrera que fue Racing, Tigre y Boca Unidos. Llegaría al Dosivi, donde tendría un mejor rendimiento, números un poco más aceptables, y en el 2016 retornaría a su casa, que es Lanús. Nuevamente en esos 2 años, entre 2016 y 2018, que fue su segunda etapa, tendría números excelentes, 55 partidos, 35 goles, además finalista de la Libertadores. Se iría a Deportivo Cali por problemas con la dirigencia y finalmente retornaría a Lanús para su tercera etapa, que es hoy en día donde se encuentra, nuevamente retornando en un gran nivel. Así que nada más, gente, como les digo, también siempre hay un montón de casos, yo número 7, que son los primeros que me acuerdo y los que creo son más simbólicos, pero hay un montón de casos que se pueden nombrar. Los invito a que en los comentarios me pongan cuáles otros recuerdan de futbolistas así, que tenían un muy buen rendimiento o que eran figuras de nuestro fútbol y se fueron a países no tan importantes. Se me viene a la mente, no sé, quizás Lanzini, por decir otro. Así que no mucho más. También les pido que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Twitch, sobre todo en Instagram, como les digo siempre. Que me sigan también en mi segundo canal, que si no me equivoco, hoy o mañana voy a estar subiendo un nuevo video, que es el canal de tenis, tiene el link en la descripción. Y nada más. Un saludo grande y nos estamos viendo la próxima.